bienvenida a Telemetro Reporta. Gracias, muy buenos días, Hugo. Y el agradecimiento de que esté aquí. Usted no es muy dada a hacer entrevistas en vivo y ha tenido esta deferencia con este espacio informativo. Sí, cómo no. Efectivamente no soy muy dada a dar entrevistas por el mismo rol que ejerzo, pero en estos momentos considero oportuno pues brindar algunas explicaciones que la sociedad panameña requiere. Fíjese que a propósito de explicaciones, veía anoche debate abierto, que no estoy haciendo, ahora que estoy en la mañana, para acostarme un poquito más temprano, porque me toca madrugar, y decía Tenógenes Rodríguez que se han archivado los casos del fiscal electoral, el señor Peñalosa. ¿Usted nos corrobora esa información, por favor? Sí, claro, cómo no. Efectivamente, los casos del señor Peñalosa, las denuncias que fueron presentadas han sido archivadas provisionalmente. Luego de una investigación que hizo mi despacho, nosotros pudimos determinar que los tipos penales por el cual fueron denunciadas sus causas, pues definitivamente no se encontraban debidamente acreditadas. Y a esto debo agregar que la función del fiscal electoral, como la función del fiscal, nosotros los fiscales, tiene un control jurisdiccional. Sí. Ese control jurisdiccional, para el caso de la Fiscalía, es el Tribunal Electoral. Entonces, toda omisión o toda inactividad que se manifestó, se indicó en las denuncias, cuando se hizo la investigación, pues en casi todas las causas había investigación. Es decir, que no necesariamente la afirmación en la denuncia de que no se hizo nada se dio. Siendo así... No hubo omisión porque investigó, es lo que me trata de decir usted. Sí, hubo investigaciones, efectivamente, 1. Y 2, ese control jurisdiccional que hace el Tribunal Electoral cuando el fiscal emite su opinión, pues definitivamente que si había alguna irregularidad, era una consideración fundamental del Tribunal Electoral compulsar y remitir la investigación al Ministerio Público si se consideraba que se había cometido algún delito, lo que no se dio. O sea que lo que estamos cosechando en el caso del señor fiscal electoral es producto de lo que haya hecho o dejado de hacer el Tribunal Electoral, lo que usted me está diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que las denuncias presentadas no se embonaron con el delito de omisión al ejercicio de funciones públicas y que de existir alguna actuación ilegal que constituya la posible comisión de un delito, pues el controlador por naturaleza, que es el Tribunal Electoral, pues debe entonces remitirnos la denuncia correspondiente. Disculpe, a mí me causa un choque tremendo que se archiven casos de un funcionario como el señor fiscal electoral, el señor Peñalosa, porque mientras el país veía que aquí estaban sucediendo cosas irregulares, él decía todo lo contrario, como que él vivía en un universo paralelo, esa es mi opinión. Entonces que de pronto ahora me digan, no, esos casos se archivan, yo no sé qué pensarán los televidentes, pero a mí me causa un shock, porque todo el país fue testigo. Bueno, mire, yo le puedo decir lo siguiente. El Ministerio Público tiene una función fundamental, constitucional y legal, y es aplicar lo que dice la norma jurídica, ¿ok? Cuando nosotros hicimos la investigación, y que está a disposición de los denunciantes, los más de 14 tomos que tenemos de investigación, para que hagan las revisiones correspondientes, allí se pudo determinar, y es la opinión jurídica de la Procuraduría General de la Nación, que aunque se dio esa situación, los hechos denunciados sí fueron investigados, que no se obtuvo el resultado. Esa es una opinión que emitió el fiscal, y debo hacer este planteamiento de una manera muy didáctica. Esa opinión que emite un fiscal debe ser revisada, controlada por el juez natural. Que es en este caso que es el tribunal electoral. Es importante hacer las aclaraciones también. Yo tengo que cumplir la norma. Yo sé que la ciudadanía y muchos estaban muy deseosos de que se pudiese encontrar la posible comisión de un delito por determinadas circunstancias que se dieron. Sin embargo, yo tengo que realizar un trabajo. Puede que a algunos les guste, puede que a otros no les guste. Mi punto es la ley y la Constitución. Y no se encontró nada, por tanto, se ordenó el archivo provisional. Ahora bien, es importante aclarar que ese archivo provisional es objeto de control jurisdiccional por parte de la Sala Penal.
La sala penal entonces puede hacer algo, de manera, hay que presentar alguna acción, compulsar, lo que hay que hacer. Los denunciantes, sí, o la parte ofendida, que se presenta al Ministerio Público, en este caso la Procuraduría, revise la decisión que hemos adoptado y si considera que no está de acuerdo, pues que haga uso del contradictorio que consagra el penal acusatorio. Es que todavía me quedo pensando, mire, por el caso de este señor fiscal, incluso se le suspendió, se le mandó de vacaciones, hubo una escena ya con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, es una historia larguísima. Y que se archive el caso, no sé, a mí me causa esos son temas de presunta ilegalidad, pero yo tengo que encontrar un hecho y no se encontró. Y que ese hecho que usted me está denunciando me embone específicamente en un tipo penal y que luego entonces ya yo pueda tener el tipo penal para establecer vinculación. Si ese binomio no se me da, yo no puedo procesar. Y el shock también viene porque usted supuestamente está persiguiendo a todos los del gobierno anterior. Pero el señor fiscal viene del gobierno anterior. Entonces también me viene ese shock. Bueno, yo creo que esto es una muestra más de que el Ministerio Público cumple la ley y cumple la Constitución y que nosotros no estamos ni para un lado ni para el otro. Lo que corresponde en derecho, eso es lo que hacemos. No hay ningún acuerdo político de por medio, ninguna presión. No, para nada, para nada, para nada. Y yo ya he conversado y ya he hecho comentarios sobre las presiones. Este es un cargo que conlleva presiones, pero que alguien se deje presionar, eso es otra cosa. Y yo no me dejo presionar de nadie. Wow. Vamos a lo que dijo el señor presidente Ricardo Martinelli ayer. Él se refirió al tema de la justicia. Tengo que ligarlo con esto porque al final lo que él está señalando es que se están inventando casos, se está presionando a la gente para que lo denuncie a él, que cuando lo denuncian a él entonces le dan casa por cárcel a la gente, los tratan de una forma diferente. Usted dice que usted no recibe presiones, pero el Ministerio Público sí está presionando para que el señor Martinelli se le acuse. No, mire, es lamentable, con el respeto que me merece, que puedan hacerse afirmaciones sin estar en el sitio y sin verificar las causas. Yo siempre he dicho en cada una de mis declaraciones, todo aquel que se siente insatisfecho, el abogado puede perfectamente ir a verificar los expedientes. Y los expedientes están siendo verificados. Y eso que se señala no es cierto, y lo digo de una manera categórica, no es cierto. El Ministerio Público hace lo que dice la Constitución y la ley. Que si se dan casa por cárcel, bueno, las medidas cautelares se aplican en atención a determinadas condiciones que se dan dentro de los procesos o dentro de los sumarios. Y que a uno se le dé, por ejemplo, una medida cautelar más grave o se le aplique, que es la detención preventiva, y a otra menos grave, que es, por ejemplo, el impedimento de salida del territorio del país, dependerá de los niveles de responsabilidad que conforme al caudal probatorio o a las pruebas se estén incorporando en el sumario. Pero no es porque el Ministerio Público quiere a uno así o no. Eso no se trabaja así. Eso no es un Estado de Derecho. Y el Ministerio Público no funciona así. Yo tengo una pregunta sobre ese tema que hicieron los padres institutores ayer aquí, pero lo voy a dejar para más adelante. Quiero cerrar lo que dijo el señor Ricardo Martinelli y le invito a que le escuchemos en la propia voz de don Ricardo desde Miami, que habló en una emisora en Colombia y después nos llegó acá a Panamá. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Y en Panamá en estos momentos no se respeta la presunción de inocencia, no se respeta el debido proceso, no se respetan las leyes. Hay una marcada persecución en contra de personas del antiguo gobierno, una persecución selectiva. E igualmente, sí quiero decirle a usted una cosa, si aplicáramos la ley varelista, la ley antidemocrática, donde se violan todos los procesos, yo le puedo asegurar a usted que los funcionarios de este gobierno, todos estarían presos, incluyendo al presidente, porque la vara que ellos están usando, que no es la ley, sino es una vara de envidia, de persecución, de ensañamiento contra funcionarios del antiguo gobierno, en la cual coaccionan a los testigos, involucran a personas ahí en procesos que no tienen nada que ver, los torturan para que den declaraciones, y es una justicia verdaderamente selectiva lo que se está viendo en Panamá, una justicia que verdaderamente le está haciendo un gran daño al país. El trigo de la paja, porque hay mucha información política en lo que dice el señor Martinelli, y vamos a cosas concretas, acusaciones concretas. Hay torturas, hay justicia selectiva, hay persecución, esas tres cosas. En un Estado de Derecho, como el que se está viviendo en Panamá, con un Ministerio Público responsable y respetuoso de la Constitución y la ley, no me queda más que negar categóricamente esas afirmaciones en lo que respecta al Ministerio Público. Eso es lo primero. 2, esa explicación de persecución selectiva que se plantea
hay que aclarar varias cosas. La primera es que constitucionalmente el Ministerio Público tiene como función perseguir. Eso usted se confiesa que sí está persiguiendo. Es que la norma dice, el 220 de la Constitución dice perseguir los delitos. ¿Qué tiene que hacer cada fiscal? Perseguir el delito. Ahora, que sea selectivo, aquí hay un punto. A ver. Y es que el Ministerio Público no escoge las investigaciones. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público investiga las denuncias que se presentan. Y la investigación oficiosa, sería bueno que se hiciese un inventario para ver cuántas investigaciones oficiosas ha iniciado el Ministerio Público para ver si hay selectividad. Entonces, la selectividad no opera porque nosotros no tenemos capacidad. O sea, Panamá en su legislación no tiene un mapa que dice, este quiero investigarlo, este no lo quiero investigar. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Si eso es así, ¿por qué, por ejemplo, el caso del ministro Papadimitrios, por ejemplo, el exministro Papadimitrios, que estaba al frente del PAN, el caso del señor Vallarino, etcétera, gente que es allegada al actual gobierno, pero que también fue allegada al anterior, de pronto las investigaciones no han avanzado como en otros casos? ¿Eso no es selectividad? Para nada. Selectividad si fuese, por ejemplo, que no hubiese investigaciones, ¿ok? Pero esa no es la realidad, porque en estos momentos ya hubo una denuncia y en las fiscalías anticorrupción hay investigaciones. Yo siempre también lo he dicho, en unas causas las investigaciones van mucho más adelantadas que en otras, pero eso no significa en modo alguno que no se esté haciendo la investigación. Entonces, es importante que la ciudadanía comprenda que el Ministerio Público juega su rol, pero ese rol no puede ser a lo que yo quiero hoy. Ese rol tiene un procedimiento que tiene que ser apegado a derecho y respetando las garantías del debido proceso. Porque déjame decirte, Hugo, si tú piensas que con la capacidad, los conocimientos, la idoneidad de los colegas, y hablo de los colegas porque soy abogada, los abogados de la defensa de los distintos casos, si hubiese violación, si hubiese tortura, ya no estarían aquí y en todos los canales y medios de comunicación estableciendo detalles, por supuesto que mínimo no. La fotografía ya la tendríamos. ¿Dónde? No sí, hay. Tiene razón. No hay. En el tema de la selectividad, usted nos planteaba de que usted no elige los casos, a usted se presentan las denuncias y nos hablaba de los casos de oficio, que hiciéramos un balance. ¿Usted es la que nos puede decir cuántas investigaciones de oficio han comenzado? ¿Cómo funciona el tema de las investigaciones de oficio? Cuando el Ministerio Público se percata de una forma, sin que nadie le denuncie, de que un hecho puede constituir la posible comisión de un delito. Si nosotros vemos los medios de comunicación, vemos que en muchas ocasiones esos medios de comunicación hacen el denominado periodismo investigativo. Y cuando nosotros recogemos esa investigación, vemos que existe la posibilidad de que ese hecho pueda embonar en un tipo penal e iniciamos investigaciones de oficio. Pero también con el respeto que merece la ciudadanía, uno. Dos, para justo evitar esa famosa persecución política que se menciona, o esa selectividad, nosotros nos cuidamos, los fiscales en turno, porque cada agencia, cada área de fiscalía tiene su turno, y ellos están siempre revisando noticias a ver en cuál pudiese haber algún hecho irregular que pudiese constituir un delito. En esos casos, siempre, cuando se da esa posibilidad, se inicia la investigación de oficio, pero no es que porque hoy me presentaron y alguien, porque de todo hay en la viña del Señor, alguien presenta algo contra alguien, y porque lo presentaron yo tengo que enseguida abrir una investigación. Las cosas no funcionan así, pero definitivamente que sí hacemos investigaciones de oficio. ¿Cuántas aproximadamente tiene, si no tiene la cifra exacta, investigaciones de oficio? Bueno, no manejo la cifra exacta, pero lo que sí puedo adelantar y reafirmar es que si es el tema de corrupción, porque es el que más llama la atención, tenemos 234 investigaciones. 234. Sí. Algunas de ellas, o muchas de ellas, o la mayoría de oficio. Okay. Sí. ¿Cuántas? Que yo creo que esto ayuda a ayudarnos a ver todo el panorama de si hay o no justicia selectiva o investigación selectiva. ¿Cuántas de esas denuncias o investigaciones de oficio por corrupción tienen que ver con el gobierno actual? Por lo menos el 50-60% de las denuncias sí tienen que ver, con el gobierno anterior. Con el gobierno actual sí tenemos investigaciones y hago la aclaración, esa es una competencia en principio con funcionarios de mando y jurisdicción que le corresponde a la Procuradora General de la Nación. Directamente. A mí, como Procuradora General de la Nación. Nosotros tenemos algunas investigaciones que están aproximadamente, yo tengo 50, 60 investigaciones que la mayoría por omisión
en el ejercicio de funciones públicas o abuso de autoridad se han presentado contra funcionarios de esta administración. Voy a dejar una pregunta en el aire, Dígame. basada en esto que dicen los padres de familia de institutores que hace 63 días protagonizaron hechos de violencia en las calles. Vamos con lo que dijo el señor Enrique Clark ayer. Escuche lo que dice el comentario, por favor, procuradora. Primero que hay una injusticia con estos muchachos, porque se está moviendo que la justicia es selectiva. Para los jóvenes hay cárcel. Para la juventud de este país hay cárcel. Para el futuro de este país hay cárcel. Pero para la gente que comprobado que han cometido otros delitos graves, están en su casa. Una de las personas que supuestamente dice que lo habían detenido en el caso por el video, porque dice que editaba video, bajó el video, lo editó. Ahora dicen que está suelto, hay medida cautelar porque fue un... La gente que le robó millones al país está en su casa, pero los institutores están en la cárcel. Hay selectividad porque los jóvenes institutores están en la cárcel hace 63 días y quienes le han robado al Estado millones están en sus casas. Son situaciones muy distintas. Yo, como mamá, como hermana, como tía, como mujer, claro que vivo el dolor de este tema en especial, porque es juventud. Pero yo me hago dos planteamientos. Uno, la necesidad de trabajar valores, principios en el hogar, que es fundamental. Lo otro es que yo tengo un hecho y ese hecho, de la forma en que se dio frente a las víctimas y con las connotaciones que tuvo, automáticamente lo que hicieron mis fiscales, y no solamente fue la Fiscalía de Adolescencia, sino fue un grupo de fiscales. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron eso, lo verificaron con el tipo penal y el tipo penal que provisionalmente se embona es un tipo penal que tiene una pena alta de prisión. Oye, estamos hablando de terrorismo. Esta figura no es muy común en Panamá. No es muy... Estos jóvenes. Mire, no es muy común en Panamá porque estamos acostumbrados al concepto bajo otras latitudes y bajo otras circunstancias. Pero el tipo penal está en Panamá. Y si una persona ejecuta el acto y se embona perfectamente en el tipo penal, no queda de otras circunstancias para el Ministerio Público que aplicar la norma. Pero aquí hay un punto muy importante. A ver. Y es que en materia de adolescentes, las decisiones del Ministerio Público son avaladas, refrendadas, confirmadas por el tribunal. Y es importante que la ciudadanía sepa que si bien el fiscal tomó una decisión ajustada en base a su teoría del caso, en ese hecho en particular, el órgano judicial estableció el monto o la cantidad de tiempo que esas personas o que estos jóvenes estarían. Entonces, uno, el órgano judicial controló y avaló la decisión. Dos, se presentaron incidentes que el tribunal declaró válidos. Y tres, se presentó un habeas corpus en donde se estableció la legalidad. Entonces, no es una actuación de selectividad, es una situación, como bien he estado señalándolo, cada caso tiene sus circunstancias, sus particularidades, cada tipo penal es más grave, menos grave, tiene sus connotaciones. Pero también es importante señalar que en este tema, aunque esperamos pronto conseguir nuevas pruebas científicas que determinen y deslinden las responsabilidades de estos muchachos, el Ministerio Público está claro y así lo ha comunicado a los distintos entes que hay derechos que tienen que serles respetados, entre esos la educación. Y eso para nosotros es fundamental, la educación. Ahora, señora procuradora, en este caso, ayer decían los abuelos y padres que estuvieron aquí, que hay estudiantes detenidos que estaban en el salón de clases. ¿Cómo es que están ahora tras las rejas? ¿Qué criterio privó ahí? Bueno, allí yo no le puedo dar mayores explicaciones porque estamos hablando de una causa. Lo que sí puedo es transmitir en términos generales la información que a mí se me suministra por parte de mis fiscales. Usted hablaba de la parte humana. A nosotros nos llega información de la condición médica de algunos detenidos. Por ejemplo, nos llegó la de Julio Miller en su momento, claro, que tenía 2 semanas de haber estado operado y fue a una celda. Y él, para usar su término, creo que él dijo mazmorra, si la memoria no me es infiel, en su momento. Pero nos llega, por ejemplo, también el caso de Emilio Kisueter, que me dice la familia que está perdiendo un ojo allá donde está detenido. Me llega este informe, me llegó esta mañana, no lo he podido leer todo, es de Paulette Morales, y dice aquí, ver atrás, veo que se habla de condiciones de salud precarias, y la decisión que da a conocer el médico legal, medicina forense, dice,
Luego de la revisión del expediente clínico de hospitalización y de la evaluación física, se concluye lo siguiente. A la paciente se le realizó cirugía de hernia femoral, etcétera. Da a conocer todo los problemas que tiene: hemorroides, deterioro de estado general, pérdida de peso, palidez, anemia, etcétera. Y dice, por lo anteriormente se recomienda una medida distinta a la detención preventiva. Esto es lo que está diciendo el médico forense. ¿Qué tanto peso están teniendo estos puntos de vista de los especialistas para mantener a las personas tras la reja? Caso Polet, caso Kisuéter y demás, que dicen tener problemas de salud. Y en este caso, por ejemplo, que está refrendado por medicina legal. Yo voy a responder esto teniendo todavía un especial cuidado a la forma en como yo me expreso, por una realidad. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene a los técnicos y a los especialistas que dan un diagnóstico sobre la condición médica de una persona de un privado de libertad, en este caso para el tema de los privados de libertad. Pero la ley es clara y la ley dice que eso es un diagnóstico. El opinar, en mi opinión, pudiese en alguna medida conllevar que el médico que atiende la causa se interiorice mucho más y pierda en alguna medida la objetividad. El medicina legal tiene que emitir, y sus médicos tienen que emitir un diagnóstico. Ese diagnóstico sobre la situación médico-legal de la persona se remite al fiscal, que es lo que le permite al fiscal valorar entonces si procede, dependiendo de la condición, si se sustituye o no una medida cautelar. Pero de allí a que un médico diga eso, es claro que si el fiscal considera que se está excediendo, puede perfectamente solicitar al Consejo Médico Legal que haga una segunda evaluación. ¿Por qué? Porque los médicos están para dictar el diagnóstico, no para entrar en el campo del derecho. ¿Estas recomendaciones qué peso tienen en la decisión de los fiscales? Bueno, no le podría decir porque cada fiscal es dueño de su investigación. Sin embargo, conociendo las competencias de mis fiscales, ellos van a hacer las valoraciones y determinarán si lo someten a algún otro criterio de análisis por el Consejo Médico Forense. Pero esas son decisiones de los fiscales. Vamos a la parte humana. Es tradición que cuando una persona tiene que enfrentar un caso, y aquí se decía en son de broma, le ponían un cuello ortopédico, ¿verdad? Eso forma parte de la historia de la justicia en Panamá. Pero cuando yo veo algo como esto, estoy viendo una situación de salud que podría ser riesgosa. Claro, y es allí en donde el médico forense tiene que ser muy objetivo en el planteamiento de su diagnóstico. Es allí donde tiene que ser totalmente objetivo. A propósito de objetividad, los periodistas se nos dice siempre que seamos objetivos, y yo digo que la objetividad no existe y ya ese tema está superado en la discusión del periodismo. Yo he dicho también públicamente que yo apoyo al Ministerio Público porque debe investigarse todo lo que ocurrió. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar al país. Más yo no creo que la gente debe estar huyendo y escondiéndose. Creo que lo que más le conviene a los señalados es que se sepa cuál es la verdad y que su nombre salga bien librado por la presunción de inocencia. Pero dice el señor Martinelli que aquí no hay presunción de inocencia. El Ministerio Público está llevando adelante sus investigaciones presumiendo la culpabilidad de las personas que investiga. Por supuesto que no, y no es así. Sin embargo, el Ministerio Público no puede estar día a día y cada fiscal puede estar día a día diciendo esto no es así, porque esto es un desgaste. Nosotros estamos para cumplir un rol y nuestro rol no, en términos generales, no es estar en un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque basta con que alguien, el abogado, la parte, revise los expedientes y se dará cuenta que esa situación o que ese planteamiento no es así. Es más, en estos casos donde está la persecución, si eso es así, entonces yo debería, y digo debería, como regente del Ministerio Público, sí, y hablando a nombre de todos mis fiscales, es que las cárceles en Panamá no tendrían la cantidad, sino que triplicaría. En los casos de corrupción, por ejemplo, yo tengo 172 personas con medidas cautelares distintas a la detención preventiva y solamente hay 31 personas con detención preventiva. Ahora dígame usted a mí si yo como Procuradora General de la Nación, como bien se plantea, estoy persiguiendo y quiero a todo el mundo privado de su libertad. Por favor. Yo dejo que la gente haga su propio balance a partir de las cifras que usted nos acaba de dar. Repítala, por favor. 131 medidas cautelares distintas a la detención preventiva y tengo... aquí lo tengo, 172, distinta a la detención preventiva, sí, y 31 con detención preventiva. Wow. Entonces,
qué abuso de la detención preventiva está llevando a cabo el Ministerio Público. Oiga, a propósito de dudas, hay en el ambiente una duda muy creciente hacia los jueces, hacia los magistrados. Es más, ayer ahí estaba sentada, ahí en esa misma silla, Mariela Ledesma, porque hay ciertos grupos de la sociedad civil que incluso le están diciendo a algunos magistrados, o justicia o renuncias. Quiero que escuchemos un poquito lo que dijo Mariela Ledesma ayer para entrar en este tema de la siguiente fase, lo que hacen los jueces, lo que hacen los magistrados, qué va a pasar de aquí en adelante. Escuchemos a Mariela Ledesma. Hay dos instituciones adicionales a eso, que son la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea de Diputados, y es allí donde estamos teniendo problemas. Yo todavía no conozco la cantidad de casos que están pendientes en la Corte Suprema de Justicia de fallar de los diputados, meses, años, y los magistrados no encuentran la manera de hacer estos fallos. ¿Por qué? Porque ellos juzgan a los diputados y los diputados juzgan a los magistrados. Entonces, en ese concubinato no encontramos cómo hacer justicia. Y ahí hablábamos específicamente también de un caso del señor Martinelli, que de pronto había un proyecto de fallo de la Corte no lo investiga, cuando lo lógico es que ese es su juez natural. La pregunta es directa. ¿Hay confianza del Ministerio Público en el papel que van a jugar los jueces, los magistrados, el papel que han jugado hasta este momento? El Ministerio Público tiene que creer en su institucionalidad. Nosotros, la ciudadanía panameña, la población, tiene que creer, porque si no creemos, entramos en un estado de desesperanza que conlleva impunidad y falta de justicia, que luego no sabemos cómo va a reaccionar la población. Eso es un punto muy importante, porque el servidor público solamente debe hacer lo que señala la norma, y además de eso, somos servidores públicos. Yo pienso que el órgano judicial va a jugar, yo confío, realmente confío en que ellos van a jugar su rol. Ahora, también también me llama la atención algunas situaciones que se han dado. Por ejemplo, que en el tema de los casos que están suspendidos por fuero penal electoral, que nosotros tenemos en estos momentos 16 causas suspendidas por fuero penal electoral. En algunas ocasiones el planteamiento es no nos pronunciamos porque el expediente está suspendido, pero en otros nos pronunciamos. Entonces yo creo que sí es importante unificar criterios, porque la unificación de esos criterios, más en estos casos, es lo que permite darle a la ciudadanía esa tranquilidad social y vivir sabiendo que hay una justicia imperceptiva, pero que se está haciendo justicia. Disculpe, es que me deja preocupado. Hay casos donde se está aplicando el fuero penal electoral y en otros se está pasando por alto. ¿Me pone un ejemplo, por favor? Bueno, no. Lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Cuando en un caso se determina que alguien tiene un fuero penal electoral, pues es claro que hay que hacer las solicitudes pertinentes. La norma habla de la suspensión de la causa. Los fiscales suspenden la causa. En algunas ocasiones he sido informada por mis fiscales que, si bien un juez establece que efectivamente hay que esperar la decisión del Tribunal Electoral, entiéndase los magistrados del Tribunal Electoral como autoridad jurisdiccional competente, entonces no me puedo pronunciar porque tengo que esperar esa decisión. Pero en otros temas no ha salido la decisión y sí me pronuncio. Entonces yo creo que es importante ir definiendo criterios y el Ministerio Público va a jugar el rol en esa definición de criterios. Yo tengo información privilegiada de que hay un caso de un empresario vinculado al PAN, cuyo juez de la causa ha determinado darle una medida cautelar distinta. Él está detenido. Y que tiene que ver con esta figura del fuero penal electoral. ¿Le debo decir el nombre directamente o no sé si usted lo maneja? Bueno, como es una entrevista general, yo prefiero no hablar de casos en especial. Pero hay un funcionario del PAN cuyo juez ha dictaminado que sea liberado, que sea mandado a su casa y que el Ministerio Público no sé qué actitud va a asumir. Y creo que ahí también hay fuero penal electoral. Sí, yo fui comunicada por mi fiscal ayer que se da una situación, hoy es miércoles, el día lunes que se da una situación en ese sentido. Pero ya es un tema que la fiscal decidirá. ¿Ustedes van a aceptar que se vaya para la casa? ¿Van a apelar? Es un tema de decisión de la fiscal que lleva la investigación. Bueno, ¿me confirma si se trata del señor Pablo Rijo Obregón, el juez Loaiza? No estoy segura. La verdad no estoy segura. ¿No está segura? No. Lo dejamos hasta ahí. Es información
privilegiada, como le digo. Hay un tema en el que, como ciudadano, yo observo con preocupación, y es el SPA. Porque ustedes pidieron una cantidad determinada. Para que funcione la justicia necesita plata. Vamos a decirlo llanamente. Ustedes pidieron, creo que 177 millones. ¿Cuánto le dieron finalmente? Conseguimos 20 millones al presupuesto actual, 118. Nosotros tenemos un presupuesto... Pero de 177 le dieron 118. Sí. Wow. Nuestro presupuesto actual es de 98 millones y solamente conseguimos 20 millones más. O sea que tenemos 118 y nos hace falta la diferencia para que el Ministerio Público como institución pueda cumplir su rol fundamentalmente en el sistema penal acusatorio, entendiendo que entra el primer distrito judicial el próximo año. ¿Cómo va a impactar esto la justicia, las investigaciones contra la corrupción y demás que están desarrollando? Bueno, el nuevo procedimiento penal es ágil, es efectivo, pero requiere no solamente de cambios de pensamiento, requiere de tecnología, requiere de infraestructura. ¿Más personal? Requiere de más personal. Yo, en el tercer distrito judicial, Chiriquí y Bocas, nosotros iniciamos, porque a mí se me dio un crédito extraordinario al Ministerio Público de 3 millones. Nosotros iniciamos, pero todavía nosotros no tenemos toda la estructura, ni tenemos todo el personal. Todavía a mí me falta nombrar en Chiriquí a 204 funcionarios más. ¿No le va a alcanzar la plata o le va a alcanzar? Dígame. No nos va a alcanzar el dinero. No Wow. nos va a alcanzar, no nos está alcanzando y no nos alcanzará. Ya. Wow. Algo adicional ya para concluir. El Ministerio Público ha cambiado su velocidad en cuanto a las investigaciones que desarrolla. Se lo pregunto por esto. Nuestras unidades móviles amanecían en Avesa porque había 3, 4 personas, había un desfile de indagados, etcétera, etcétera. Esa velocidad ha cambiado. ¿Qué está pasando? Muchas cosas o muchas situaciones. Uno, los procesos llevan un término de investigación y ya muchas de las investigaciones están concluyendo. Uno. Dos, en algunas causas en donde es importante continuar investigaciones, tenemos expedientes suspendidos. En este caso tenemos 16 causas pendientes de decisión por parte del Tribunal Electoral, y hay en otras causas en donde, entendiendo que estamos contra el término, los fiscales han solicitado prórrogas, algunas prórrogas a los tribunales. Tenemos 44 investigaciones en el órgano judicial en espera de que se pronuncien ante una prórroga para continuar la investigación. Y yo aquí sí quiero plantear algo que me gustaría, con el mayor de los respetos, que cuando se evalúen esas solicitudes de prórroga, se considere que no estamos ante casos básicos y simples, sino ante casos complejos. Y una prórroga de 1 mes, 2 meses, es prácticamente nada, en donde se requieren auditorías, pericias, y por ser complejo, pues requiere mucho más tiempo la investigación. Señora Procuradora, a propósito de tiempo, se nos acabó el tiempo. Okay. Gracias por haber estado esta mañana aquí, por dar luces del camino que está siguiendo las investigaciones, aunque sea así a grandes rasgos en el Ministerio Público. Nuestro criterio siempre ha sido estar de la mano con la justicia, que lo que ha pasado en estos últimos años y lo que puede estar pasando en este momento no sea parte del anecdotario, sino que se investigue. Creo que lo más sano para todos es que se investigue y que salga bien librado el nombre de quienes no han tenido nada que ver, pero que haya certeza del castigo. Sí, y yo quiero decirle algo a la ciudadanía. Yo quiero decirle a la ciudadanía, a la población panameña, que confíe en su institución. El Ministerio Público aplica la norma y la ley como corresponde. Allí esas expresiones que se están repitiendo día a día no son ciertas, y que basta con que se vaya a una investigación y se revise para que se determine que efectivamente todo se ajusta a derecho. Que confíe en su Ministerio Público. Oye, aquí entre nosotros, ahora que se están barajando nombres para magistrados de la Corte, alguien me dijo, que se ríe, usted lo tiene que haber oído también, o es verdad lo que le voy a decir, que a usted le propusieron ser magistrada de la Corte para que soltara el Ministerio Público porque no necesariamente todo el mundo está contento con los callos que está pisando. ¿Eso es verdad? No. ¿No le han propuesto? A mí no me han propuesto, y yo soy una persona que cuando adquiere responsabilidades, las adquiere hasta las últimas consecuencias. Me quedo con eso.